Muy buena jornada, jóvenes. Con el equipo de la cátedra de tenis queremos darle la muy bienvenida a este nuevo encuentro virtual del cursado de tenis introducción, en el que trataremos de abordar la temática de la historia del tenis mundial, enmarcándonos en todas las asignaturas de nuestro plan de estudio. Abordamos esta temática de la historia no con esa idea estresante de números, fechas, medidas, sino tratando de conocer sus orígenes para entender el presente y ver las futuras proyecciones en el futuro. Por supuesto que como la historia es una ciencia social, hay infinidad de versiones y ustedes podrán encontrar en los medios muchísima información al respecto. Nosotros vamos a tratar de sintetizar en lo que consideramos medularmente importante a los objetivos de la formación de ustedes como profesores de educación física. Las fuentes que tenemos son innumerables. Nos basamos para nuestra exposición en la bibliografía de la Federación Internacional de Tenis, que como les recomendamos pueden acceder a través de ITF Coaching, de la página de la Academia del ITF. También usamos el libro de José María Díaz. Nos basamos mucho en los resúmenes que hay en la Enciclopedia del Deporte. Tomamos de referencia, miren todas estas preciosuras que ustedes tienen a disposición en la biblioteca de la Facultad de Educación Física. Todo esto es historia del tenis argentino. ¿Por qué hago esta referencia? Insisto, porque son innumerables las fuentes que pueden conseguir y muchas las ópticas, las perspectivas para abordar el tema de la historia. Lo que nos interesa a nosotros es que en el marco de esta exposición y en el abordaje de su estudio, tratemos de alcanzar la idea de dónde comenzó el tenis, los orígenes de la palabra tenis, las raquetas que fueron precursoras de las actuales, el significado de distintos términos como servicio, deuce, distintos términos que utilizamos en el tenis, cómo se originó esta forma tan especial de llevar la puntuación en el tenis, y también le vamos a proponer una línea del tiempo de cómo evoluciona el tenis, por supuesto haciendo referencia al final, cómo llega a la Argentina, sobre todo cómo llega a nuestro país, a nuestra provincia, cómo llega a Tucumán. ¿Sí? Hay innumerables fuentes de probables inicios del tenis. Se encuentran vestigios culturales y distintos hitos de los que se puede advertir que su origen se remonta a la cultura griega, cultura romana, cultura egipcia, muy asociada a ceremonias religiosas en honor a la fertilidad de la primavera y también a celebraciones o competencias o justas militares. También hay rastros iconográficos del siglo XI de una práctica que realizaban los monjes en los claustros. Recordemos que la cultura dominante de la Edad Media era el ambiente de monasterios, donde se hacía algo parecido a esto, como un pádel, como un frontón, como un pelota paleta, que se disputaba en recintos techados, indoor, cubiertos, en piso de piedra como mármol o de madera como el parqué actual, con una red más alta en los extremos, más baja en el medio, como lo muestra este grabado, ¿sí? También hay otros vestigios de su origen en algunas prácticas, como cuando Enrique VIII manda construir algunas canchas, y sobre todo cuando ahí cuando se tienen vestigios de lo que es el jeu de paume o paume, juego de palmas, que se practicaba en la zona de la Vascongada, lo que es España y norte de Francia, golpeando la pelota con la palma de la mano, ¿sí? También hay otros rastros en el siglo XVIII, y hay muchas referencias al tenis en ordenanzas prohibiéndolo a su juego, porque llevaba mucho la atención, como los que se
los relatos que se descubren en la Revolución Francesa, cuando se prohíbe la práctica del jeu de paume o paume por cómo distraía a la comunidad o cómo concitaba la atención y sobre todo las apuestas en ese entonces consideradas perjudiciales. ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra tenis? Hay una versión que puede provenir del vocablo francés tenez, que era una expresión como para decir tomá o ahí va, que la decía el jugador que sacaba, que ponía en juego la pelota, advirtiéndolo al que iba a devolver. ¿Sí? Hay otras versiones que aseguran que la palabra tenis deriva del latín tenisca o toeña, nombre de la cinta que dividía los dos campos, las dos mitades de la cancha. También hay otras versiones que dicen que la palabra tenis proviene de la palabra Tanis, que era una ciudad ubicada a orillas del Nilo, vestigios de la cultura egipcia que hablan de una práctica parecida a la del tenis. ¿De dónde viene la palabra raqueta? Hay versiones que dicen que la palabra raqueta proviene del vocablo árabe rahat, que quiere decir palma de la mano, como la que jugaban los franceses, jeu de paume o paume, que jugaban con la palma de la mano. Otras versiones dicen que la palabra raqueta proviene del verbo holandés raeke, no sé pronunciarlo, que significa golpear. ¿Sí? ¿Cuáles eran los instrumentos con los que se disputaba el tenis? Básicamente una raqueta que respondía a este modelo, que era una varilla de madera sujetada, atada en el extremo distal con tientos de cuero, y las cuerdas que formaban el cordaje, la redecilla, se hacía con tripa de cerdo, tripa del ganado bovino. Las pelotas iniciales se construían con un núcleo de madera rodeada de vejiga, algunas tenían alguna costura y como rebotaban muy poco, era una práctica que la limitaba a superficies duras. Cuando se descubre América en 1492 y traen el caucho, logran producir la pelotita de caucho, de plástico, de goma como la que conocemos hoy, que rebota más y eso facilita la expansión y, como diríamos hoy, se democratice y tenga más acceso otros jugadores, más gente a la práctica del tenis. ¿Sí? Muy controvertido la forma en que contamos, esta curiosa forma que les costó tanto aprender del 0, 15, 30, 40 ventajas. Hay algunas versiones que dicen que la forma de puntuación proviene de la Edad Media del sextante, que era un instrumento con el cual se orientaban cuando salían a navegar. En ese sextante había de ese círculo, las 4 separaciones formaban 15 grados, por lo que completando el círculo era 15, 30, 45 y 60. Con ello se llegaría al juego y con los 6 juegos serían los 360 grados de la circunferencia del sextante. En esa época el círculo era el símbolo de la perfección, ¿sí? Luego en lugar de 45 se abrevió por el vocablo inglés de 45 a 40 para facilitar su enunciación, ¿sí? También hay otras versiones en cuanto al origen de esta forma de contabilizar que hablan de que el número de moda en la Edad Media era el 6, equivalente a nuestro 10 del sistema métrico decimal o a lo que actualmente es el 2 de los códigos binarios de la computadora que están tan en vigencia o sobrevalorados, ¿sí? El número más importante era el 10, por eso separarlo en 6 juegos motivaban esa forma de contar. Y también hay una versión en la que nos cuenta que en Francia se apostaba mucho y la moneda para apostar era el gros denier, y por esta exageración en las apuestas, que también era perjudicial para la vida social de ese entonces,
para prohibir que se apueste de más, se apostaba de 15 en 15 hasta llegar al 60, y apostando de esta manera por los partidos de tenis quedó esa forma de llevar la cuenta, ¿sí? Insisto, también hay versiones de que en la Edad Media, como predominaba el sistema sexagesimal, donde el número más importante era el 60, igual al 100 nuestro, al dividir el 60 en 4 partes, llegábamos al 15, 30 y 45. Era lo que los italianos llamaban el quadraginte quinque, que luego desaparece con el quinque para comodidad en la enunciación del juego. Aquí tenemos un grabado de esa época, de cómo se jugaba en ese entonces, ¿sí? Origen de algunas palabras muy comunes. Se cree que servicio proviene de porque los que ponían en juego la pelota eran los siervos, los empleados de la servidumbre, porque ni uno ni otros jugadores que eran muy caballeros querían sacar ventaja de esa situación, por eso la ponían en juego, sacaban los siervos, ¿sí? Origen de la palabra loaf. Loaf viene de la abreviación del francés de loaf, de el huevo, haciendo referencia al huevo, que es como un cero, por eso se dice loaf, el cero. Y para no ser ofensivo, se extrapuso ese término al inglés para no ofender diciendo 15-0, dicen 15 loaf, como evitando la ofensa de que esté en cero. La palabra duke proviene del francés adieu, haciendo referencia cuando están a 2 puntos de ganar el game, cuando están disputándose en 40 iguales o en ventaja iguales, ¿sí? Hay infinidad de anécdotas, me podría extender muchísimo en relación a los datos históricos sobre prácticas predecesoras al tenis. No obstante ello, vamos a tomar como muy importante, haciendo una línea de tiempo, estos datos, ¿sí? La primera cancha, se cree que hay datos de primera cancha hacia 1457, una cancha con forma de reloj de arena. Los primeros jugadores, llamémosles profesionales, que vivían de esta práctica, aquí vemos cómo los jugadores golpeaban con la palma de la mano, se cree que habrían aparecido estos primeros jugadores hacia 1465, como muestran estas pinturas que se encontraron, ¿sí? Primera descripción del juego, más o menos data de 1510, en lo que habíamos llamado el jeu de paume o paume, que se hacía en Francia. Y hasta que llegamos a lo que más datos escritos tenemos, que es en 1874, cuando se crea el juego, y lo crea este señor, el mayor Walter Clopton Winfield, que cuenta las anécdotas que era un oficial inglés destinado en una factoría en la India, que estaba muy preocupado porque mientras los soldados, los hombres, estaban todo el día ocupados con las prácticas propias de las destrezas del combate, como la equitación, la esgrima, la arquería, las mujeres estaban con un muy peligroso hastío. Entonces quiere hacerle un juego y diseña lo que le llama esfaristique. Esfaristique, haciendo la conjunción de esfarist por esfera y stick de palo. Él lo idea en 1874 y hacia 1875 vuelve a Londres y lo patenta, lo escribe. Por eso los ingleses se creen padres de algunos deportes, no porque lo hayan ideado, sino porque lo escribieron, como sucede con el fútbol, originado en el calcio italiano, y muchos otros ejemplos. Entonces, un hito histórico muy importante es que en 1875 se escribe el reglamento, Walter Clopton Winfield escribe el primer reglamento de tenis, donde muestra una cancha de este tipo con forma de reloj de arena, las zonas de saque están hacia atrás, la red es más alta en los extremos que en el medio, y por supuesto él ofrece este reglamento con un kit donde iban 2 raquetas, red, pelotas para venderlo y poder jugar. De ese reglamento que idea Winfield en 1875, vamos a pasar a otro gran hito en este deporte, que es el
primer torneo que se juega de tenis, que se juega en junio de 1877 y el torneo de Wimbledon, que se sigue jugando hasta nuestros días. Por eso Wimbledon se llama la catedral del tenis. Las anécdotas cuentan que había un club, Marylebone Tennis Croquet Club, en el barrio londinense de Wimbledon, que estaban muy afligidos porque estaban en una situación económica muy precaria. Idean un torneo que concite atención del público y hacen un torneo de tenis con un éxito tremendo que se repite hasta nuestros días, que tiene permanencia desde 1877, el torneo de Wimbledon, ¿sí? Ahí tenemos como un grabado de la época y otra pintura de cuando jugaban en Wimbledon. Otro hito importante que vamos a mencionar es que en 1896 el tenis se incorpora como uno de los 9 deportes de los nuevos Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Recordemos que gracias a la labor de Pierre de Coubertin buscando promover prácticas deportivas que lleven a la solidaridad internacional más que a la competencia, él instaura los nuevos Juegos Olímpicos de la Edad Moderna y en 1896 ya estaba el tenis entre los primeros 9 deportes en los que se competían. Así también vamos a mencionar como hito histórico en 1900, donde se disputa la primera Copa Davis, que surge de un desafío de estudiantes ingleses a norteamericanos en Estados Unidos. Juegan el partido entre los estudiantes, se olvidan del premio, entonces Dwight Davy va y trae una ensaladera de plata con ribetes de oro para darle el premio. De ese desafío de Estados Unidos e Inglaterra, después suman otros países en años siguientes, por eso queda la tradicional Copa Davis, que ya la vamos a mencionar también en la historia general del tenis. Estos hitos históricos del tenis pueden ser ayornados con infinidad de otros aditamentos. Sí nos interesa hacer el anclaje en Argentina porque la historia del tenis en la Argentina está muy asociado a la influencia de la construcción de los ferrocarriles que hicieron los ingleses. Hacia 1880, cuando se comenzó la construcción de los ferrocarriles a mano de los ingleses, tratando de generar las vías férreas de nuestra economía agroexportadora, llevando todo lo que producíamos en el interior hacia el puerto de Buenos Aires, a medida que iban haciendo las estaciones de trenes, hacían las canchas de fútbol, las canchas de tenis. Ese fue el origen de muchos clubes argentinos. De hecho, los nombres como River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys tienen esa ascendencia inglesa. Así llegó el tenis a la Argentina, de la mano de los ingleses en la construcción de los ferrocarriles, y ponemos como hito importante cuando se funda la Asociación Argentina de Tenis en septiembre de 1921, cuyos relatos tendrán con mayor profundidad en los textos que le ofrecemos como lectura complementaria. ¿Cómo llega a Tucumán? Aquí también hay muchas versiones. Nosotros vamos a hacer referencia también a lo que nos transmitió oralmente el docente que nos precedió, a quien le debemos mucho a nosotros, que es el profesor Alfredo Tromerino, quien nos relató que en ese mismo ámbito, cuando se construían los ferrocarriles para llevarse la producción azucarera de Tucumán hacia el puerto de Buenos Aires, las primeras canchas de tenis se construyeron en los cascos de los ingenios, de las casas de los administradores de los ingenios, y así se citan como las originarias a las canchas que estaban en el ingenio La Corona, el ingenio Manantial. Más allá de esa transmisión oral de esas situaciones, hitos concretos, tenemos artículos como la de este historiador Agenor Díaz, de 1952, que escribe que las primeras canchas de tenis en Tucumán se construyeron en 1886, en donde era el ferrocarril que le llamaba entonces el Provincial, en la avenida Roca, donde hasta hace poco estuvo, donde estaba el policlínico ferroviario para los más viejos y lo que son ahora más nuevos, donde se construyó el nuevo parque. Bueno, ahí estuvieron las primeras canchas de tenis. Después también el fallecido Carlos Páez de la Torre, hijo, que ya nos acompaña de hace un par de meses, en la Gaceta escribió varios artículos dando cuenta de que los primeros registros de estas prácticas están, bueno,
en la fundación del Club Atlético Tucumán, ya tenía un departamento tenis en la calle 25 de Mayo, donde se jugaba el tenis desde 1902. Y otro hito muy importante es en 1915, con la creación del Tucumán Lawn Tennis Club. Este club surge en lo que actualmente es el Casino de Tucumán, sobre la avenida Sarmiento. Entonces era el Hotel Savoy, que alojaba a los que venían del ferrocarril que está en la Plaza Alberdi, para llamarle de alguna forma, en datos que ustedes conocen actualmente. En el Hotel Savoy se crearon 2 canchas de tenis para la práctica de muchos ingleses que venían. Esa práctica se difundió entre la gente de Tucumán y era tanto el auge que tenía esa práctica que en abril de 1915 crearon el Tucumán Lawn Tennis, donde actualmente está emplazado, ya con 11 canchas, en la esquina norte del Parque 9 de Julio. Anecdóticamente ustedes han visto que desalojaron muchas entidades deportivas del Parque 9 de Julio. El lawn tennis permanece ahí porque el lawn tennis es previo al diseño que hizo Charles Tay sobre el Parque 9 de Julio, ¿sí? En 1934 tenemos la fundación de la Asociación Tucumana de Tenis, que funciona actualmente en la calle San Martín al 400. Esperando haberles sido útil en esta reseña para que conozcamos el deporte, conozcamos para querer el deporte, para amarlo y practicarlo con gusto, nos despedimos con el mensaje de que el pasado sirve para aprender, el presente sirve para dinamizarlo y el futuro está para cambiarlo hacia el bien, ¿sí? Con el anhelo que esto les sea útil y facilite el estudio que van a hacer de la historia del tenis, les damos el saludo todos los integrantes de la cátedra, nuestra auxiliar docente Daniela Ruiz, la profesora María Laura Martínez Berrueso, el profesor Facundo Aparicio, el profesor Daniel Barrio, deseándoles que tengan muy buen tenis para todos.